Bien, en esta tercera parte lo que vamos a ver han de ser los teoremas sobre funciones continuas, o sea, cómo aplicar determinados teoremas en funciones continuas. Empezamos por el teorema del valor intermedio, el cual dice que sea f continua en el intervalo que va desde A hasta B y f de A distinto de f de B, y sea I sub 0 un valor entre f de A y f de B. Entonces existe un C que pertenece al intervalo que va desde A hasta B, tal que f de C es igual a I sub 0. Muy bien, ¿qué es lo que quiere decir aquí? La función es continua desde A hasta B. Como ustedes pueden ver, es un solo trazo. Ahora, tomamos allí los valores f de A y para B el valor correspondiente f de B. Nos quedaría este tramo. ¿Sí? Este tramo. ¿Sí? Entonces, en ese tramo yo tengo que marcar un valor. Puedo tomar cualquier valor entre f de A y f de B. Tomo este valor, I sub 0. Y para ese I sub 0 tengo este correspondiente valor C. ¿Sí? Entonces, para f de C, el valor que toma la función es I sub 0. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? Lo que me está diciendo esto que este teorema es que al ser una función continua, y ser continua entre A y B, toma todos los valores intermedios. Yo les propongo a ustedes, ¿qué pasa si este valor B lo corro un poquito más? Lo coloco en este lugar. ¿Sí? Si lo coloco en ese lugar, tendría que este va a ser mi valor, f de B. Entonces, entre f de A y f de B, puede tomar cualquier valor intermedio. ¿Sí? Y al tomar esos valores, me da el correspondiente C, que va a ser igual al I sub 0. ¿Sí? Yo les pedí a ustedes que jueguen con los valores A y B, desplazándolos para un lado o para el otro, para ver cómo es el valor C o de dónde está el valor C para cada valor que ustedes quieran hallar de I sub 0. Ahora, una función continua pasa de un valor a otro tomando todos los valores intermedios. Eso es lo que me decía el valor del teorema anterior. Quiere decir que f de A y f de B, o al revés, f de B o f de A, tienen que estar incluidas en la imagen de f. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver que la imagen son todos los valores que van desde f de A hasta f de B, menos estos. Entonces quiere decir que allí no podía tomar yo un I sub 0. No habría, porque no tendría su correspondiente en el dominio. Entonces no puedo tomar como tal. ¿Sí? No cumpliría la condición que la función sea continua. Entonces no puedo hallar ningún valor. ¿Sí? Bueno, luego tenemos el teorema de Bolzano. Me dice que la función es continua y el signo en uno de los puntos es distinto al signo en el otro. ¿Sí? Quiere decir que en un lado es positivo, en el otro es negativo o al revés. ¿Sí? Entonces, existe un valor C que hace que f de C sea igual a 0. ¿Ven? Esto sería bastante similar al caso anterior, nada más que es un caso particular en el cual me dice que el valor es 0. ¿Sí? Bueno, como ustedes pueden ver aquí, tengo el valor A, correspondiente a f de A, que es negativo, y para B, f de B, que es positivo. Entonces, al ser de un lado negativo y del otro positivo, hay un valor, que es C, en donde la función se hace 0. ¿Sí? O más de un valor. ¿Ven? En este caso, hay 3 valores en donde la función se hace 0. ¿Mm? Esto nos serviría para hallar, ya vamos a ver al final, para encontrar las raíces de las funciones con las cuales estamos trabajando. O sea, las raíces de la ecuación con la cual nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Ahora tenemos el teorema de Weierstrass, o también conocido como el teorema de los valores extremos, o teorema de los máximos y mínimos. ¿Sí? Lo que me dice aquí es que la función es continua en el intervalo dado. Entonces, existen dos valores que son C y D que pertenecen a ese intervalo. De tal manera que para f de C el mínimo valor y para f de D el máximo valor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que la función va a estar comprendida entre un valor mínimo y un valor máximo. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver aquí que la función es continua desde A hasta B. Y el valor C coincide aquí con A. Y el D coincide con B. Entonces, este es el valor mínimo que toma la función y este es el valor máximo. ¿Eh?
serían los que vimos en las clases anteriores correspondientes a cotas de un conjunto. ¿Ven? En este caso, vamos a ver si existe el supremo, si existe el mínimo de ese intervalo dado, de esa imagen con la cual estamos trabajando. En este caso, fíjense, tengo A, tengo B, es continua, pero no coinciden los valores C y D, con ellos, ¿sí? Pero para C tendría el valor que es mínimo y para D tendría este valor que corresponde al máximo. ¿Sí? Y ustedes pueden ver que tanto C como D están incluidos en el intervalo que va desde A hasta B. ¿Sí? Bueno, entonces C y D pueden coincidir con los extremos, como sucedía en el primer caso. ¿Sí? Uno o los dos, o ser puntos interiores. F de C, F de D es cota inferior y superior de la imagen. ¿Sí? Y además están en la imagen, en consecuencia son máximo y mínimo de la imagen, que es lo que vimos en las clases anteriores. Toda función continua en el intervalo cerrado está acotada y su imagen tiene máximo y mínimo. Esto siempre ocurre. ¿Sí? Si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, obvio que la imagen está acotada. Entonces la imagen, al estar acotada, va a tener un máximo y un mínimo. Propiedades de la función que conserva la inversa. Aquí nos dice que sea una función que es monótona. ¿Sí? Monótona en A. Entonces existe su inversa, ¿sí? Que va desde A hasta B, y es también monótona, pero está en B. Sea F de A en B, monótona y continua. Entonces existe su inversa, que va ahora al revés, desde B hasta A, que también es continua en B. Bueno, aplicación del teorema del valor intermedio. Bueno, ustedes dirán, ¿para qué sirve esto? ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos esta función y queremos hallar los ceros, es decir, los valores que hacen que la misma sea igual a 0. ¿Sí? La misma la puedo dividir en dos partes. Una tomo x a la sexta y por otro lado tomo 3x más 1. Graficamos las mismas. Al graficar las mismas, ustedes pueden ver que se intersectan en este punto y en este otro. Quiere decir que un intervalo va desde menos 1 hasta 0 y hay otro que va desde 1 hasta 2. ¿Sí? Hay dos posibles intervalos. Entonces, puedo hallar las dos raíces, pero primero trabajo con una parte y luego trabajo con la otra parte. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el caso aquí de la segunda raíz, el segundo intervalo. El intervalo iba desde 1 hasta 2. Entonces, lo vamos a dividir en 10 partes. Entonces yo puedo tomar 1, 1,1, 1,2 hasta 2. Y voy calculando el valor de la función. Voy calculando el valor de la función. Donde se produce el cambio de signo, ¿ven? Aquí el cambio de signo, quiere decir que la raíz está comprendida entre 1,3 y 1,4. ¿Sí? Entonces, a ese nuevo intervalo que va desde 1,3 hasta 1,4, lo divido también en 10 partes. ¿Sí? Y empiezo a calcular los valores y veo dónde se produce el cambio de signo. En este caso, entre 1,30 y 1,31. Entonces, a ese intervalo lo vuelvo a dividir en 10 partes. ¿Sí? Y veo que el cambio está entre 1,303 y 1,304. Vuelvo a dividirlo en 10 partes ese intervalo y obtengo que está entre 1,3037 y 1,3038. Entonces yo podría asegurar que la raíz es al menos 1,303. ¿Bien? Aseguro 3 cifras decimales. ¿Ven? Esa es una manera de utilizar estos teoremas. Bueno, esto ustedes lo van a ver en la práctica y van a determinar para otras funciones las raíces correspondientes.